Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estén con nosotros en su programa de Libro del Cielo. Les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Marta Reynoso. ¿Qué tal amigos? Y su servidora Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo con nuestro programa con la lectura 21-14, abril 12, 1927. Cómo la divina voluntad es equilibrada. Dios en la creación puso todas las relaciones entre el hombre y las cosas creadas. Ejemplo de una ciudad. La nube luminosa. Mi pobre estado se hace cada vez más penoso por las privaciones de mi dulce Jesús. Qué duro martirio y muerte, sin la dulce y amada esperanza de reencontrar la vida. El dolor de haberlo perdido me aturde, me petrifica y expande sobre mi pobre alma un rocío maléfico. El que expuesto a los rayos de un sol ardiente, en vez de vivificarme, me seca. Y quitándome los humores vitales, como hacen las heladas con las plantas, si no me hace morir, me marchita y me quita lo más bello de la vida. Oh, cómo me sería más dulce la muerte, más bien sería para mí la fiesta más bella, porque encontraría aquel que amo, que curaría todas mis heridas. Oh, privación de mi sumo bien Jesús, cuán dolorosa y despiadada eres. Por eso, en el adorable querer, llamo a todos a llorar mi dura suerte. Llamo al cielo con su inmensidad a llorar por aquel que tanto suspiro. Llamo a las estrellas con su tembloroso centelleo a llorar junto conmigo, a fin de que con su llanto dirijan los pasos de Jesús hacia mí para no hacerme sufrir más. Llamo al sol para que convierta su luz en lágrimas y su calor en dardos encendidos para atacar a Jesús y decirle: hazlo pronto, ¿no ves que no puede más? Y cómo todos derramamos lágrimas amargas por aquella que te ama y que siendo una su voluntad, con la nuestra estamos todos obligados a llorar junto con ella. Llamo a todo lo criado, a dolerse y a llorar junto conmigo por una pena tan grande, incalculable y sin medida. ¿Cuál es tu privación? ¿Quién no debería llorar? Oh, cómo quisiera convertir el murmullo del mar en voces piadosas para amarte, el serpenteo de los peces para ensordecerte. Quisiera convertir el canto de los pájaros en gemidos para enternecerte. Jesús, Jesús, cuánto me hace sufrir. Oh, cuánto me cuesta tu amor. Pero mientras desahogaba mi dolor, mi dulce vida se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, aquí estoy, no temas. Si supieras cuánto sufro al verte penar por causa mía, siento más pena por tu sufrimiento que por los sufrimientos de todas las demás criaturas unidas juntas, porque tus penas son penas de nuestra hija, miembro de nuestra familia celestial, y las siento mucho más que si fueran mías. Cuando está nuestra voluntad en la criatura, todo se vuelve común e inseparable de nosotros. Qué increíble, ¿verdad, doctor? Como ella vale en ese momento más que todos por la vida divina que tiene, ¿no? Así es. Vamos a seguir. Entonces, yo al oír esto, doliente como estaba, he dicho que esto era verdad en las palabras, pero que en los hechos me parecía que no lo era. Pues ¿cómo es que me haces sufrir tanto para hacerte volver? Y cuando estás por venir, retrasas el regreso, tanto que yo misma no sé qué más hacer, ni a quién más recurrir. Me pones en la impotencia de poderte encontrar y ni siquiera en tu misma voluntad logro encontrarte, porque ella es inmensa y tú te escondes en su inmensidad, y yo pierdo el camino de tus pasos y te extravío. Por tanto, es bonito el hablar, y los hechos, ¿dónde están? Si tanto sufrías por mis penas, deberías haberte dado prisa para venir a aquella que no conoce ni otro amor ni otra vida sino la tuya. Y Jesús, estrechándome así, todo conmovido, ha agregado: Creo que es esto, o sea, hay que leerlo completo para poderlo comentar, porque en realidad lo que está pasando, Luisa está extendiendo su queja, su llanto, todo lo que ella siente, lo está extendiendo en toda la creación
para que la creación le ayude a llamar a Jesús. Entonces, en realidad, o sea, todo lo demás es parte de lo que va a suceder, de lo que Jesús le va a decir, y le va a hacer entender que Él está tan unida con la creación que es una con todo. Así que seguimos leyendo, ¿no? Dice, pobre hija, ánimo, tú no sabes realmente lo que significa vivir en mi voluntad. Ella posee el perfecto equilibrio y todos los atributos están en suma concordia. Uno no es inferior al otro, y cuando es necesario castigar a los pueblos por los tantos pecados, mi justicia exige estos vacíos de que tú estés privada de mí para poderse equilibrar, mandando los flagelos que merecen. Por eso te pongo como a un lado en mi voluntad. Por eso te pone a un lado en mi voluntad y hace su curso. ¿Cuántas veces se encontró mi gimiente humanidad con estos obstáculos de mi justicia? Y yo debí ceder por amor del equilibrio de mi voluntad. ¿Quisieras tú desequilibrar? ¿Contenerte en ella el orden de mis atributos? No, hija mía, deja que mi justicia haga su curso y tu Jesús estará como antes, siempre contigo. ¿No sabes tú que en mi voluntad debes sufrir lo que sufrió mi humanidad? Donde ella fue tan exigente e inexorable conmigo por causa de la redención. Así para ti se vuelve exigente e inexorable por causa del reino del Fiat Supremo. Por eso mi humanidad se esconde, porque mi justicia quiere hacer su curso y mantener su equilibrio. O sea, lo primero que hace es darle una razón del por qué se esconde, y yo diría como un reclamo de por qué no se une a su voluntad, incluso en este punto. Luisa debería de entender que el hecho de no estar con ella era para castigar, y ella debería de haberse puesto en consonancia con la voluntad divina en ese castigo. Pero su papel de víctima y la obediencia que el sacerdote le daba era lo que le impedía en algún momento ajustarse a esa voluntad. Sin embargo, bueno, de todas maneras esto a nosotros, vamos a ver, que no nos sirva nada más de información de lo que hacía Jesús con Luisa, sino que nos sirva de una guía para saber qué debemos hacer. Quizá no por la ausencia tanto de Jesús, que en este momento que estamos viviendo ahorita, lo podríamos equiparar con la ausencia de la Eucaristía. Pero en cualquier momento en que se nos pierda por alguna razón esta cercanía con Él, deberíamos de entender que debemos unirnos incluso en su voluntad de flagelar. Por ejemplo, ahorita la falta de Eucaristía podemos considerarla como un flagelo, por supuesto. O sea, pero es un flagelo no como castigo, sino es un flagelo para recordarnos que el pecado nuestro es lo que nos está provocando esto. Por lo tanto, deberíamos de aceptarlo primero, y las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, entender que es necesario para que el hombre se convierta este tipo de actitudes de Jesús hacia nosotros. Así que vamos a unirnos en ese punto, y eso nos asegurará el vivir unidos con Él, y nos asegurará que estamos consiguiendo de alguna manera gracias, dones para los demás. ¿Sí? Así es. Jesús bendito ha hecho silencio y después ha agregado: Hija mía, al poner fuera la creación, mi voluntad puso en vínculos de unión a todos los seres. Así que todos estaban en relaciones entre ellos. Cada uno poseía su hilo eléctrico de comunicación entre una y la otra. El hombre poseía tantos hilos eléctricos por cuantas cosas creadas existían.
porque siendo el rey de todo, era justo y necesario que tuviese la comunicación con toda la creación para tener dominio sobre ella. Ahora, en cuanto se sustrajo de la divina voluntad, rompió el primer hilo de comunicación y quedó como una ciudad que, si se rompe el hilo primario que comunica la corriente eléctrica, queda a oscuras. Y a pesar de que existan los demás hilos eléctricos, no tienen más virtud de dar luz a toda la ciudad, porque la fuente de donde viene la luz, estando rota, ni ella puede darla, ni los hilos recibirla. Por tanto, quedó como una ciudad a oscuras, y sus relaciones, los hilos eléctricos de comunicación, no funcionaban más. La fuente de la luz se había retirado de él, porque él mismo había roto la comunicación, y quedó como un rey depuesto, destronado y sin dominio. Su ciudad estaba carente de toda luz, envuelto en las tinieblas de la propia voluntad. Mi voluntad, cuando es poseída por el alma, simboliza una ciudad llena de luz y que tiene comunicación con todas las partes del mundo. Es más, sus comunicaciones se extienden en el mar, en el sol, en las estrellas, en el cielo. A esta ciudad llegan de todas partes provisiones de todo tipo, así que es la más rica, provista de todo, y por medio de las comunicaciones es la más conocida del cielo y de la tierra. Todo a ella afluye, y es la más amada. Todo lo contrario para quien no posee mi voluntad. Vive en escasez, sufre hambre, apenas las migajas te son concedidas por piedad. Frecuentemente es saqueada por los enemigos, sufre la oscuridad y vive en la más escuálida miseria. Bueno, esto es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ahora Jesús le empieza a dar la idea del por qué ella está en esa relación con toda la creación. Y la creación, o sea, no tiene razón, la creación no tiene una inteligencia, una voluntad, no tiene nada. Todo se lo dieron al hombre, toda la creación se la dieron al hombre como parte de su ser, para poder entablar una relación de amor con Dios. Dios tiene la creación como una extensión de Él mismo para llegar a nosotros. Dios nos ama a través de la luz, nos ama a través del agua, del alimento, de los vegetales, de los animales, del cielo, en fin, todo lo creado es un miembro de Dios para llegar al hombre a decirle te amo y a darle su amor, a darle los dones que Dios ha puesto en cada cosa creada. Pero esa misma creación, ese mismo, vamos a decirlo así, cuerpo, se lo dio también a la criatura. Porque si la criatura llega a vivir en la divina voluntad, lógicamente el cuerpo de Jesús sería el cuerpo de la criatura. Y ahora la criatura tiene toda la creación bajo su dominio y a través de toda la creación puede hacerle llegar a Dios su te amo, que ese sería como el punto principal. Pero al perder ese vínculo, el hombre se aleja de eso, ¿no? O sea, pierde esa cualidad. Luisa no es que lo haya perdido, ahora Luisa está usando ese cuerpo de toda la creación para llamar a Jesús, para poner su lamento, para poner su tristeza, su ansia de tenerlo, y se lo comunica a todo lo creado para que todo lo creado sirva como una resonancia, un eco, y Jesús se sienta llamado en todo para que se presente a ella. Y esa es la relación que tenemos con todo, o sea, las cosas creadas, todo lo creado es parte de nosotros mismos, que deberíamos de usarlo para llegar a este punto de amar a Dios, de esa relación de amor entre Dios y la criatura, y que podamos entender que a través de toda la creación nosotros podemos extendernos no solo en nosotros, no solo en Dios, sino en todo lo creado. Y ahora yo puedo, igual que Dios,
amar a toda la humanidad a, a través de la divina voluntad en las cosas creadas. Yo puedo conseguirle a toda la humanidad, o sea, luz, este punto, o sea, yo volviendo a tener la fuente de la luz, puedo comunicar esa luz en todo lo creado, y todo lo creado también son las criaturas. Entonces le podemos dar luz a todas las criaturas. Y así por el estilo, ¿no? Sí, hay vínculos tan increíbles, ¿verdad? Así Se es. adquieren con la divina voluntad y toda creación, Dios, todo, y todo para, pues en este caso, convertir a las personas que les hace falta Como un tanta luz. como un punto de apoyo a lo que Jesús hizo cuando estuvo en este mundo. Ujú. O sea, y no es de apoyo de decir para que Él lo pueda hacer, sino un punto de apoyo Estar para con que Él Él lo pueda seguir en haciendo a través de nosotros. También aquí donde dice, ella es la más conocida del cielo y de la tierra, y todo a ella fluye y es la más amada. Ujú, así Ahí es. está. Ujú. Porque ahí está viendo, se está viendo reflejado Jesús en esa criatura. A ver, seguimos. Después de esto, sintiéndome oprimida por la privación de mi dulce Jesús, con el agregado de otras penas mías, estaba ofreciendo todo en el adorable querer y para obtener el triunfo de su reino. Ahora, mientras esto hacía, he mirado el cielo tapizado de nubes blancas y brillantes, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, mira qué bellas son esas nubes, cómo tapizan el cielo y forman un bello ornamento a la bóveda azul. Pero ¿quién ha sido el que ha cambiado la oscuridad y ha hecho huir de dentro de aquellas nubes las tinieblas, las sombras negras, y las ha transformado en blancas y refulgentes nubes? El sol, invistiéndolas con su luz, les ha hecho perder la oscuridad y las ha transformado en nubes de luz. Así que son nubes, pero ya no nubes que dan tinieblas y oscurecen la tierra, sino nubes que dan luz. Y mientras que antes que las invistiera el sol parecían que hacían afrenta con su obscuridad, quitándole lo bello de su luz, De su azul. ahora le hacen honor y le forman un bello ornamento. Ahora, hija mía, las penas, las mortificaciones, mis privaciones, las circunstancias dolorosas, son como nubes para el alma, que dan tinieblas, pero si el alma hace correr todo en mi voluntad, ésta, más que sol, las inviste y las convierte en fulgidísimas nubes de luz, de modo que forman el más bello ornamento en el cielo del alma. Este es un punto que Jesús le habla a Luisa cuando le dice que él le dio 3 ayudas a la criatura para llegar a vivir en su voluntad. Y una de esas ayudas son las circunstancias de la vida. Si nos fijamos lo que está diciendo aquí, ¿qué fue lo que dijo? las penas, las Las penas. mortificaciones, las Ujú. privaciones, las Así es. circunstancias. Entonces debemos de vivir todas esas situaciones en la divina voluntad, con la atención, no en la privación, que lo tenemos. que sería como Luisa, no en las circunstancias dolorosas, sino en darle vida a la divina voluntad en aquello, entendiendo que si es eso, entonces estoy repitiendo lo que Jesús hizo con todas estas circunstancias y estoy entendiendo que el que la está recibiendo es Jesús y que Él me lo está participando para poder tener lo mismo que Él y poder tener los logros que Él tuvo con esas circunstancias. Jesús nunca se desesperó. Jesús nunca actuó en un modo, ¿cómo diríamos?, negativo ante la circunstancia que fuera, incluso contra todo lo que pasó en su pasión, que fue una injusticia total. Él jamás se puso en ese punto, sino se puso en el punto de darle vida a la divina voluntad en lo que estaba sufriendo para poder redimir al hombre. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. La inmutabilidad, ¿verdad, doctor? Uh-huh. De Jesús. Dice, en mi voluntad todas las cosas pierden la parte oscura que oprime y parece que hace afrenta a la pobre criatura.
y todo sirve para darle luz y adornarla con refulgente belleza. Y yo voy repitiendo a todo el cielo: miren cuán bella es la hija de mi voluntad, adornada por estas nubes blancas y fúlgidas. Ella se nutre de luz, y mi querer, invistiéndola con su luz, la convierte en esplendísima luz. Ese es el punto, ¿no? Ujú. Llegar a convertirnos prácticamente en luz. O sea, la divina voluntad es la generadora de esa luz, pero a través de la criatura. Y en la medida que la criatura la acepta y la transmita, se convierte en luz también, en generadora de De luz. luz para Generadora de darle luz. luz a todos. Así Exacto, alumbrar a todos. Qué bien. Muy bien. Seguimos con la siguiente, es. Sí, doctor. por favor. 21:15, abril 14, 1927. Cómo nuestro Señor vino a la tierra a sufrir todos los males que había hecho la voluntad humana. Cómo la palabra de Jesús es vida. Estaba pensando en la divina voluntad y el mal del querer humano. Y mi amado Jesús, todo afligido, me ha dicho: Hija mía, todo lo que yo sufrí en mi humanidad no fue otra cosa que todo el mal que había producido la voluntad humana a la pobre criatura. Ella formó la prisión, le quitó la libertad de poder esparcirse en su Dios, en los cielos, donde quisiera. La volvió incapaz de hacer el bien. Le quitó la luz y la circundó de densas tinieblas. Yo vine sobre la tierra y me encerré en la prisión del seno de mi querida mamá. Y si bien era santa aquella prisión, pero no se puede negar que era la más estrecha y obscura prisión que pudiera existir en el mundo, tanto que no podía extender ni una mano, ni un pie, ni era concedido dar ni un paso, ni había espacio para poder abrir los ojos. Todo esto había hecho la voluntad humana a las criaturas. Y yo, desde el principio de mi concepción, vine a sufrir la pena para abatir la prisión de la voluntad humana y restituirle lo que había perdido. Esto es también muy, muy interesante, ¿no? O sea, Jesús permite o admite o quiere, como lo queramos decir, el vivir 9 meses en el vientre de María. 9 meses que en realidad es realmente una prisión. O sea, es una prisión en donde Él está más o menos diciendo en qué condiciones está, pero lo que está haciendo es reparando. Está reparando por todos los males de la voluntad humana. Generalmente nosotros las cosas las tomamos al revés. Cuando una criatura vive en su voluntad, con su voluntad plena, siempre piensa que es libre. Yo soy libre, yo hago de mí lo que yo quiera. Y esa es la más tremenda mentira. Somos esclavos. Y esclavos y prisioneros en una prisión tan pequeña que es una vida humana, que es una vida pequeñísima, prácticamente de nada. Y somos prisioneros porque no nos podemos apartar de lo que vivimos. No me puedo apartar de mis gustos. Me tienen atado a mis gustos. No me puedo separar de mis placeres, el que sea, no importa cuál. No me puedo separar de mis anhelos. No me puedo separar de mi trabajo. No me puedo separar de mis pasiones, de mis hábitos, de mis como diríamos, de todo lo que yo continuamente hago, no importa lo que sea, incluso hasta hobbies, ¿sí? Somos esclavos de eso. Ejemplos muy burdos. A ver, quiero ver que alguien que fume se separe del cigarro. ¿Cuánto le cuesta? Y la mayor parte de las personas no lo logran. Quiero ver quién que sea alcohólico se separa del alcohol. Quien que sea adicto al trabajo se separa del trabajo. Quien que sea soberbio se separa de la soberbia. O sea, definitivamente no. Por lo tanto, somos esclavos y somos totalmente prisioneros de nosotros mismos, o sea, de nuestra voluntad. Y eso es lo que Jesús viene a reparar.
permitiendo estar en el vientre de María. Prisionero, sí, ¿verdad? Y luego dice, quise nacer en un establo y sufrir la pobreza más extrema. Más que establo había formado el querer humano a las pobres criaturas, mientras que las pasiones habían formado el estiércol en sus almas, y soplando más que viento habían quedado ateridas por un frío intenso, hasta influir sobre la naturaleza y quitarle no solo la felicidad terrenal, sino le hicieron probar el hambre y la pobreza no solo del alma, sino también la del cuerpo. Y yo quise sufrir el frío, la pobreza extrema, el hedor del estiércol que había en el establo, y viendo dos animales cerca de mí, tenía el dolor de que el querer humano había convertido casi en bestia nuestra obra más bella, nuestro amado joyel, nuestra amada imagen, ¿cuál era? El pobre hombre. Qué tremenda comparación, ¿no? Con el estiércol terrible. Qué tremenda comparación. Y bueno, el querer humano había convertido casi en bestia a nuestra obra más bella. Y el estiércol, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Y como todo lo que Jesús vive en su tiempo de estar en el mundo, todo tiene una situación y un porqué, no es porque sí o... No es casualidad. Exacto, no los es... animales, la prisión de el vientre de María, todo es para reparar algo, para ayudar. Así es. Okay, dice, no hubo pena que yo sufrí que no tuviera su principio en la voluntad humana, y yo me sujetaba a todo para rehabilitarla de nuevo en el reino del Fiat Supremo. Por lo tanto, ¿quién fue el causante, el verdugo de toda la pasión? Nosotros, la voluntad humana. Nosotros, nuestra voluntad humana. Los actos de nuestra voluntad, ¿no? Hasta en mi pasión quise sufrir el de ser despojado en la flagelación y desnudado en la cruz, estirado en modo horrible, tanto que se podían contar mis huesos, entre confusiones, abandonos y amarguras indecibles. Todo esto no era otra cosa que el desahogo del querer humano que lo había despojado de todos los bienes, y con su aliento venenoso lo había cubierto de confusión y de oprobios hasta transformarlo en forma horrible y a volverlo objeto de escarnio ante sus enemigos. Hija, si quieres conocer todos los males que ha hecho la voluntad humana, estudia bien mi vida, numera una por una mis penas y leerás los caracteres negros de la historia maléfica de la voluntad humana. Sentirás tanto horror al leerla que te contentarás con morir antes que hacer entrar a ti una sola sílaba de ella. Esto es algo interesante. ¿Cómo podemos conocer el mal? Pues no teniendo el bien. No, o sea, conocer el mal así a fondo. ¿A fondo? Pues en la voluntad humana. Viendo a Jesús en su pasión. Sí. O sea, es interesantísimo. Dice, si quieres conocer todos los males que ha hecho la voluntad humana, estudia bien mi vida. Numera una por una mis penas y leerás los caracteres negros de la historia maléfica de la voluntad humana. Sentirás tanto horror al leerla que te contentarás con morir antes que hacer entrar en ti una sola sílaba de ella. Es interesante, en verdad es interesante lo que está diciendo, ¿no? O sea, siempre hemos tomado a la pasión de Jesús como lo que Él tuvo que sufrir por nosotros, pero nunca la hemos visto desde la perspectiva de que ahí, en ese Jesús, está totalmente representado el mal de mi voluntad. Quiero conocer qué tan malo soy. Voy a ver el crucifijo, el cómo quedó. No el crucifijo bonito que ahora tenemos, no el crucifijo artístico, no, ese no tiene nada que ver con Jesús crucificado. Vamos a verlo tal y como quedó y tal y como nos lo describen,
que haya quedado desde el Evangelio hasta las revelaciones privadas. Y ese es el mal representado en una persona, o sea, en Cristo. Ese mal es ahí. Pero eso solamente también se puede conociendo la pasión interior de Jesús, no nada más la exterior, porque la exterior es sombra de la verdadera pasión que fue la interior, ¿no? Que ahí fueron, dice que sufrimientos indecibles, ¿verdad? La interior. Así es. Y aplicados con toda, o sea, puntuales para poder llegar prácticamente a cubrir todos los males de toda la humanidad. Cosa que el hombre hubiera sido imposible que lo hubiera podido hacer. Que por eso ¿Sí? sudó sangre, ¿verdad? En el huerto. Bueno, sudó sangre parte por eso y parte por haber tomado sobre de él la pasión de la divina voluntad. Es increíble. Después de esto, Jesús ha hecho silencio. Estaba todo taciturno, pensativo y afligido. Miraba en torno y a lo lejos como si quisiera indagar las disposiciones de las criaturas. Y no viéndolas dispuestas, continuaba su profundo silencio. Por ello, he debido pasar varios días de privación, como si Él no viviera en mí. Después, como sol que surge, he comenzado a sentir que se movía en mi interior, y me ha dicho: Hija mía, cuando yo hablo, sale de mí una vida, el don más grande, y debo ver si hay disposición por parte de las criaturas para poner en ellas esta vida. Y no viéndola, estoy obligado a callar, porque no hay lugar donde poner este gran don. He aquí la causa por la que muchas veces no hablo, porque el que se refiere al fiat divino no es solo para ti sola, sino que servirá a las otras criaturas. A lo más, forma su capital en ti para transmitirlo para bien de las demás. Entonces, mientras hago silencio, tú ruega que sea conocido el reino de mi voluntad y sufre porque te ves privada de mí. Tu vida, vivir sin vida, es el más grande martirio. Estas penas y estas oraciones maduran el don, y mientras me hacen abrir la boca para hacer salir la nueva vida que concierne a mi voluntad, disponen a las criaturas a recibirla. Estas penas son más que rayos de sol que maduran los campos, las frutas, las flores. Por eso todo es necesario: el silencio, las penas, las oraciones, para el decoro de las manifestaciones de mi voluntad. Yo creo que aquí Jesús nos vuelve otra vez a manifestar el que Él prepara a la criatura a través de las penas para poder dar más. O sea, Él pone un plano de penas en la criatura para sobre ese plano depositar el conocimiento, depositar esas verdades. Y esto quizá lo podamos entender en el sentido de que en la medida que la criatura vaya aceptando las penas, el sufrimiento, y lo vaya viviendo desde la divina voluntad, esa divina voluntad se extiende en el alma y eso permite que el campo donde ponga otras verdades esté adecuado. Si rechazamos la situación, si rechazamos la pena, lo que estamos haciendo es oponiéndonos a la voluntad querida por Dios y entonces nos restringimos y no puede poner más, ¿sí? Creo que es como corolario de todo lo que nos ha ido diciendo a través de los escritos. Dice el Reino de Mundial: sufre y sufre porque te ves privada de mí. Tu vida, vivir sin vida es el más grande martirio. Estas penas y estas oraciones, qué curioso, y para nosotros vivir sin Jesús no es el más grande martirio. Sí. Dice, maduran el don. O sea, estas penas y estas oraciones maduran el don. Y mientras me hacen abrir la boca para hacer salir la nueva vida que concierne a mi voluntad, o sea, la nueva verdad, disponen a las criaturas a recibirla.
Entonces, en la medida que nosotros nos unamos a la pasión de Jesús con lo que nos toque vivir, la pena que cada quien tenga, Ujú. en esa medida Jesús va a ensanchar nuestro entendimiento para que las verdades se vayan haciendo más vida. Así es. Y algo que es muy difícil de poderlo aceptar. Entre más penas tengamos, es que nos quiere dar más. Sí. Y luego le rehuimos, doctor. Eso es lo Claro, malo. o sea, en Y cuanto la nos llega voluntad una humana. pena, Ujú. corremos a pedir que se nos quite. Sí. Cuando no. Cuando que en realidad deberíamos de alegrarnos, Ujú. así alegrarnos, esa es la palabra decir, Dios, Jesús me quiere dar más y me está preparando mi terreno para yo poder aceptar todo lo que me quiere dar. Y deberíamos de estar felices de la vida Y agradecidos. y agradecidos. Sí, si estamos en esto, aceptar lo que Él nos quiera dar, lo que Así es. alegrías, penas, todo, ¿no? Así es. Pues amigos, nos quedamos con esto, a recibir con alegría las penas Exactamente. y sigamos adelante, ¿eh? Y agradeciéndole a Marta Buenas A Elvi. tardes, hasta Gracias, luego. doctor. y a Gracias, ustedes, Martita. amigos, por estar con nosotros. Gracias, Gracias. Paris. Gracias, amigos. Hasta luego.